Hola a todos, esto es Patercos, patronaje para creadores. Yo soy Andrea López, creadora de la Academia de Patronaje Online patercos.com, y en el vídeo de hoy, puesto que uno de los últimos vídeos, el de la falda de doble capa, os gustó, en el vídeo de hoy vamos a hacer otro tipo de falda tipo tableado, es decir, este tipo de pliegues en el que queda la tabla central y la profundidad va por ambos lados de la tabla. Pero antes de nada, recordaros que por una suscripción de 10 € al mes podéis acceder a la Academia Online, donde ya hay un montón de clases disponibles de transformaciones de patrones, de faldas, de cuerpos, de pantalones. Tenemos también procesos de confección, y la cosa es que podéis aprender o mejorar vuestro patronaje desde casa, a vuestro ritmo, como queráis, con proyectos chulos que están en pasarelas, en tiendas. Dicho esto, vamos con la falda. Yo voy a trabajar con un maniquí en escala 1-2, pero bueno, así podéis ver todo el proceso de patronaje y de confección. Vamos a ello. La medida que necesitamos es la medida de cintura. Dejad que tenga un poquito de holgura para que no apriete. Y el largo de la falda, que eso es a vuestro gusto. En todo caso, la falda que vamos a hacer no es una falda de tablas normal, es una falda de tablas, pero que tiene un poquito de vuelo en la parte del bajo. Entonces, dibujamos una línea recta de la altura de la falda. Y arriba y abajo hacemos unas perpendiculares que nos van a marcar la parte de arriba de la tabla y la parte de abajo. Tenemos que decidir de cuánto va a ser cada pliegue, el ancho de cada pliegue. Pues bien, a mí la cintura me daba 40 centímetros, ya os he dicho que estoy trabajando a escala. Y pongamos que hacemos los pliegues, las tablas de 4 centímetros, pues 40 dividido entre 4 nos daría un total de 10 tablas. Si esto fuera tamaño real serían 20 tablas. Pues bien, a cada lado de esta línea central marcamos 2 centímetros, que serían los 4 de pliegues, los 4 centímetros de la tabla. Y os voy a enseñar cómo sería una tabla normal, ¿vale? Tendríamos los pliegues centrales de 4 centímetros, estos que estoy marcando en el centro con una línea roja, y luego tendríamos las profundidades, que serían 2 que van hacia el centro y 2 que salen hacia afuera. Lo voy a doblar para que veáis el efecto. Esto es una tabla recta, es decir, que mide tanto lo mismo en la parte de la cintura como en el bajo. Algo que tenéis que tener en cuenta con la falda que vamos a hacer, el hecho de que tenga cierto vuelo en la tabla, es que no vais a poder hacer una falda en tejido tipo cuadros, por ejemplo, porque no vais a poder cuadrar los cuadros, puesto que va a tener un poco de forma de capa. Pues bien, con esto ya entendéis la estructura de una falda de tablas. Y ahora vamos a hacer que nuestra tabla, como os digo, tenga un poco de vuelo en el bajo. Pues en el bajo, en lugar de darle 2 a cada lado de la línea central, le voy a dar 4 centímetros a cada lado. Es decir, le estoy añadiendo 2 centímetros de vuelo más por cada lado de la tabla. Esta medida es también a vuestro gusto. Si queréis más vuelo, pues le dais más. Y lo que nos sale, en lugar de un rectángulo, es un trapecio. Esto sería una mitad de la tabla, por lo tanto también la profundidad de un lado, y esto la profundidad en morado del otro lado. Recortamos esta tabla como nuestra pieza base y con esto vamos a dibujar todo el patrón de la falda. Esto ya lo podréis dibujar directamente en el tejido o en papel. Yo lo voy a hacer en papel, pero voy a marcar solo la mitad y después ya sería cortarla a lomo.
En azul voy a marcar lo que es la tabla, la que se va a ver por el derecho en la tela. Luego en naranja voy a marcar uno de los lados, la profundidad de uno de los lados, que sería una tabla entera. Una tabla entera es porque es una mitad y otra, es decir, una mitad que va y una mitad que vuelve, pero como la tabla es simétrica, pues la marcamos de una vez. Por aquí estaría la línea por donde doblará. Y en morado, y en naranja, perdón, voy a marcar la profundidad del otro lado de la tabla. De manera que la pieza morada y la pieza naranja se encontrarían en el centro de la pieza azul, que es la tabla vista. Esto ahora lo vamos repitiendo. Marcamos nuestra profundidad morada, marcamos nuestra tabla vista en azul y después la profundidad naranja. Como tengo que hacer 10 tablas, lo voy a marcar, voy a hacer 5, voy a marcar 5. Y las voy a numerar para que lo veáis más claro. Esto sería el patrón ya terminado de lo que es el cuerpo de la falda. Un lado va al lomo, el resto por la cintura y por el otro costado le podéis dejar 1 centímetro de margen de costura. En el costado que lleva la costura pondríais la cremallera, haced un piquete de cremallera. Y en el bajo le podéis dar un par de centímetros. Es importante que marquéis todos los piquetes porque si no luego para hacer los pliegues en el tejido perderéis la referencia. La cinturilla es simplemente un rectángulo, el ancho de cintura que eran 40. Podéis marcar los piquetes de cada pliegue, cada 4 centímetros si queréis. Y una altura de cinturilla de 3 centímetros. Le dejáis un margen de costura de 1 centímetro por el contorno, por los costados y por la parte de abajo. Y la podéis cortar a lomo por arriba para ya tener la cinturilla preparada para doblar en el tejido. Pasáis las piezas a tejido. Yo estoy cortando 2 piezas por separado, no a lomo, porque así puedo aprovechar mejor la tela, que queráis que no, como tiene forma curva, gasta mucho tejido si lo cortas de una sola vez. Importantísimo marcar todos los piquetes, lo repito, es muy importante. Cuando tengáis cortada, si lo habéis cortado también en 2 piezas, juntáis el costado que no tiene la cremallera para tener ya lo que es todo el cuerpo en una sola pieza.
Y con la falda ya cortada vamos a empezar a marcar los pliegues con la plancha. Un truco que podéis hacer es, si tenéis un cartón largo y que sea más o menos finito, es utilizarlo como si fuera una regla para doblar el tejido y que quede perfectamente recto lo que es el pliegue. Si no, simplemente guiándoos de los piquetes podéis ir marcando también todos los pliegues. Y lo vais marcando todo bien con la plancha. Ahora tengo el tejido del revés, con el revés cara a mí. Y veis cómo ambas profundidades de la tabla se encuentran en el centro de la tabla. Conforme lo vais haciendo lo podéis ir sujetando con alfileres para que no se os desmonten. Fijaros cómo por delante nos queda ya la tabla bien montada. Y ahora ya, dependiendo del lado de la tabla que vayáis a hacer, os lo ponéis del derecho o del revés. Ahora lo tengo del derecho, estoy marcando una mitad de la tabla. Le doy la vuelta y me marco la otra mitad, porque así es más cómodo. Y así lo vamos a ir girando. Vais repitiendo todo el proceso hasta tener todos los pliegues hechos. Y ahora lo tenemos de momento todo sujeto con alfileres para poder trabajar mejor. Si no queréis tener los alfileres, os lo hilvanáis. Y faltaría unir el costado, sería poner las piezas derecho con derecho y poner ahí ya la cremallera y cerrar el lado. Pero primero, para que a la hora de coser, cuando lo unamos con la cinturilla, para que no estiremos el tejido sin querer y se nos quede como la tabla ahí separada, os voy a decir una manera de fijar las tablas por el delantero. Vamos a la máquina y muy cerquita del borde pasamos un pespunte por una de las tablas. Nada, le hacéis un par de dedos y después con un pespunte pisáis para llegar a la otra tabla. Y entonces ya subís también paralelos al borde, pero del otro ladito de la tabla. Esto lo hacéis en todas. Y ahora sí ya podéis juntar el costado de la falda. Yo no le voy a poner cremallera. Vosotros le podéis poner la que queráis. O sea, lo voy a dejar abierto por el costado porque esto es una prueba. Y fijaros cómo quedaría aquí el costado. La costura nos quedaría escondida entre las tablas. Y por arriba la tabla nos quedaría a ras, si tuviéramos puesto a la cremallera, a ras de cremallera.
por lo que también la cremallera, si fuera invisible, quedaría también muy disimulada. Cogemos la cinturilla y por el derecho nos la vamos colocando por todo el contorno. Si os habéis marcado en la cinturilla también los piquetes, pues tenéis la referencia de saber que no os estáis yendo mucho cuando la cosáis, porque cada piquete debería coincidir con el principio y final de una tabla. Le tendréis que pasar un pespunte a margen de costura por todo el contorno y después ya cerrar la cinturilla bien en sándwich y pasarle un pespunte, cerrar la mano. En todo caso también tenéis en el canal un vídeo con una forma de poner una cinturilla que también lo podéis ver. Y en el bajo haríais un dobladillo doble con un pespunte. Tened en cuenta que tiene, dependiendo del vuelo que le hayáis dado, tendrá más o menos forma curva el bajo y os costará más o menos coserlo. Para terminar, vamos a la plancha, ahora que ya tenemos el bajo hecho, y vamos a repasar con la plancha la zona del bajo, porque al haberle pasado el pespunte a lo mejor ha perdido un poco, digamos, el pliegue. Repasamos todas las tablas y con esto tendríamos ya nuestra falda terminada. Y con esto acabamos el tutorial de hoy. Si os ha gustado ya sabéis que os podéis suscribir al canal, darle me gusta o compartirlo. Abajo en la cajita tenéis todas mis redes sociales. Nos vemos en el próximo vídeo.